Piso. Con ustedes el doctor Alejandro Lucchesi. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Marcelo, bueno, buenas tardes. Muy cómodos estos sillones. ¿Vio qué lindo estos? Sí, es muy agradable estar acá y poder compartir un poquito estos temas de mucha actualidad. De mucha actualidad. Estamos pasando por un momento importante del... Creo que no estamos tomando real conciencia, o me parece a mí, doctor. Y de alguna manera se está transfiriendo lo que es el cuidado de la salud a la comunidad. O sea, no solo el dueño de la salud en realidad es cada uno. Claro. Porque cada uno es el que toma las decisiones acerca de cómo se alimenta, cómo se cuida, cómo se vacuna, si se vacuna o no. Y hablando de esto, por ejemplo, concretamente en lo que es el brote de dengue que estamos teniendo, esperado por cierto, es como que hay que orientar al pensamiento para que la misma comunidad se transforme en agentes preventores, o sea, para hacer la prevención realmente de lo que es la reproducción del mosquito, que es el agente, digamos, te diría, indispensable para que haya transmisión de la enfermedad. Claro, sin mosquito... No tomamos conciencia de eso. Exactamente, y eso, más allá de las medidas sanitarias que uno puede aplicar como médico en las instituciones de salud, en la contención, los análisis, es la responsabilidad de transferir el contenido de la materia prevención a la población individualmente. Doctor, ¿qué es el dengue? Bien, el dengue vamos a hacer un poquito de historia porque es como que ha llegado ahora como que es una enfermedad nueva. No, y hace mucho que está, pero bueno, hace mucho, a principios del siglo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX fueron los primeros casos acá en nuestro país. Digamos la pandemia de dengue, porque en definitiva está en todos los lugares tropicales del mundo, es una franja media que desde el Ecuador hacia el norte, cubriendo ambos trópicos, está establemente, o sea, ya es en ese sector es endémica. Y nosotros con el advenimiento también de las condiciones nuevas, del cambio climático, aumento de la temperatura ambiente en regiones donde habitualmente eran menores, acá por ejemplo, permite, permite el desarrollo de lo que es la reproducción del mosquito Aedes. Bien. Pero haciendo un poquito de historia, también nace la dispersión de esta enfermedad con el aumento de la transportación de personas a través de las vías aéreas. Claro. Por ejemplo, o sea, las aeronaves, aviones concretamente. Tan fácil. Y viajar que se puso, como quien dice, de moda después de la mitad del siglo XX. Hasta la mitad del siglo XX, digamos, las familias que hacían un viaje para trasladarse al otro hemisferio eran realmente muy pocas o se viajaba en barco. Muy caro. Muy caro y eran realmente muy pocas. Ahora hay traslados masivos, de mucha gente masivos. Entonces eso cambió el perfil histórico de la enfermedad, trayéndola a sectores donde realmente no es característica. Digamos, nosotros tenemos nuestras propias endémicas, pero en este caso vamos a tener que adoptarla ya casi como endémica, o sea que pertenece a una región geográfica determinada esta enfermedad, que es producida por un virus que... eso iba a preguntar yo, porque le echamos la culpa mosquito, pero no es el mosquito el que tiene la producción, el mosquito es el que el transporta, pero exacto, transporta es un virus. Exacto, primero y principal, no se transmite de persona a persona, o sea, si hay en una familia una persona enferma de dengue, por más que abrace o tome contacto con otra, con su hermano, con su padre, su madre, sabía, claro, no se transmite el dengue de esa manera, no hay forma, de persona a persona. A no ser que venga el mosquito. Exactamente, por eso la importancia, el mosquito sí. Refiriéndonos concretamente a la forma de transmisión tan particular, es la hembra del mosquito la que, para poner los huevos, o sea, la ovipostura, necesita chupar sangre. Y la chupa de sangre, digamos, de las personas, es lo más factible. Tiene todo un mecanismo muy particular, muy estudiado. El mosquito, cuando está picando, tiene un sistema paralelo en el pico que pincha, donde introduce un poquito de saliva que tiene una anestesia que dura aproximadamente... En ese momento uno no se da cuenta. No lo sentís nada. 15 segundos dura el efecto de esa anestesia. Y después te sale una roncha. Y después te sale una roncha porque justamente el organismo, digamos, al recibir un material extraño, reacciona con los mastocitos, que son un tipo de glóbulos blancos, que producen la roncha por la liberación de histamina y todo eso, que también introduce el mosquito algo de histamina. Pero la hembra que chupa la sangre le es necesario para su alimentación y para poner los huevos. ¿Y dónde pone los huevitos la hembra? Los pone, esto es pero muy importante destacar. Es muy selectiva. Es muy selectiva porque necesita agua cristalina. Bien, limpia. Limpia, estancada.
Bien. y que esté más bien en un ambiente umbrío y que esté en la cercanía de justamente donde está su alimento, que es la sangre, donde viven personas. Claro. Y ahí viene algo muy particular en nuestra ciudad, donde ya no solamente son casas residenciales con patio, con parque, con pileta, con, digamos, posibilidad de reservorios externos de larvarios del mosquito, sino que tenemos el advenimiento de las torres, los edificios. Claro. Entonces, los edificios se vuelve un poquito más complicado el tratamiento de lo que son los depósitos de agua en departamentos, por ejemplo, que están desocupados, que te han dejado un florero, que han dejado o en un balcón que entró agua y se acumuló en un recipiente. Una maceta que hayan dejado, maceta, por ejemplo. Que no se usa más. Claro, y, eso es el departamento va a ser ocupado quizás dentro de 15 días y nadie va a entrar ahí a proceder a la limpieza. Entonces ahí vemos que también en nuestra ciudad es particularmente un perfil vulnerable, vamos a decir, desde ese punto de vista, para el control. O sea, y ahí vamos a la misión donde trasladamos el cuidado de la salud a la comunidad, que es evitar todos los reservorios de agua que podamos hacerlos a nuestra vista en nuestra casa. Claro. Por ejemplo, los floreros, por ejemplo, los platitos esos que se ponen debajo de las macetas para que el agua drene hacia allí y no inunde demasiado el piso. Por ejemplo, en las botellitas, los juguetes de los niños dejados afuera después de la lluvia, hasta con la misma humedad ambiente se puede condensar agua y depositarse ahí. Exacto, con muy poca cantidad de agua. Claro. Hace falta una separación, digamos, del fondo del recipiente de 5 milímetros como para que pueda haber la oviposición, o sea, para que la hembra pueda poner huevito. Claro. Y alrededor de 7 días se produce la erupción, digamos, del huevo y pasa al estado de pupa, que es como un estuche, lo que vemos habitualmente el bicho canasto, que lo veíamos antes cuando había gusanos de seda. Sí. Y después viene, 7 días después, viene la eclosión ya definitiva de la larva, que sí, ahí sí se mueve en el agua. Claro, que uno lo ve. Exacto, lo ve y nada en zigzag, color marrón oscuro, a veces negro. Y eso 7 días después ya se transforma en el mosquito adulto, que 7 días después muere. Claro. Pero en todo este proceso que dura entre 21 y 28 días... Se la manda a todas. Ahí pasa de todo lo que puede pasar. Inclusive es la forma, digamos, de interrumpir esos procesos, ¿no? Claro. Entonces, descacharreo domiciliario, la utilización de repelentes para que la hembra no pueda alimentarse. Exacto. El repelente más efectivo es el OFF en aerosol. Bien. Está consagrada la marca por el Ministerio de Salud. Sí, lo digamos para que la gente tenga claro que eso es el OFF en aerosol, el más eficaz, se puede usar en las criaturas después de los 3 años. No les produce ninguna alergia. Nada. Después de los 3 años. Antes de los 3 años es aconsejable poner el mismo producto, pero en crema. Cremita, ¿estamos? Claro. Ya no el que es el Kids o el OFF ese para niños, porque no es eficaz. Ese es un derivado de la citronela que no es eficaz, por ejemplo, para ahuyentar, para repeler la hembra. Entonces puede repeler otros insectos, pero en este caso contra el dengue no es efectivo. Entonces, sí, el OFF en crema, las criaturas pequeñas, los que son bebés que se llevan la manito a la boca, evitemos ponerle sobre la zona donde se va a chupar el bebé, pero el resto del cuerpito sí se le puede poner tranquilamente porque no es venenoso, es un derivado del piretro. El piretro es a la vez un derivado natural del crisantemo, entonces es una flor que obviamente se trabaja industrialmente, y los piretroides forman parte de todos los venenos que tenemos autorizados para utilizar en los hogares. O sea que no son más que irritantes para el ser humano, obviamente, no son inocuos. Algo de irritación producen, pero no son como lo era antes el DDT, que justamente fue lo que permitió frenar la expansión cuando se utilizaba el DDT. Dietil dicloroetano, que son órganos clorados que son muy venenosos para las personas. El DDT mataba a personas. ¿Estamos? Entonces, principales medidas, descacharreo domiciliario, y estamos haciendo... Los bebederos de los perros, de los gatos... También, eso también, sobre todo cuando son múltiples en las casas. Cuando hay un solo recipiente para eso es más fácil, porque el perro o el gato mismo cuando va a tomar agua mueve la superficie y ya no está tan estancado. Pero cuando vos tenés afuera... Pero cuando estás afuera tenés que tenerlo en cuenta. Y no así, no es tan peligroso, por ejemplo, lo que fuera el lago, los espejos de aguas grandes o las piletas, porque a pesar de que pueden haber piletas sin tratamiento, estar el agua estancada, verde, con hojas, con algunas larvas de mosquitos, no les gusta el agua verde, y en este caso, para lo que es la larva de la Aedes aegypti, no es el lugar propicio para su reproducción. Si bien
también es aconsejable que no haya piletas verdes y que, Claro. bueno, que cuidemos el lago. O sea, eso es primordial, Claro. ¿no? Hay unos mosquitos que son flaquitos, pero este particularmente es más chiquito y negrito, ¿no? Es negro y es muy voraz. Y pica por abajo. Pica cierto. Siempre está por abajo, ¿no? Está debajo de las mesas, de los escritorios. pies, Y es muy característico y es muy voraz. Cuando uno lo espanta, con la mano lo llegás a ver a tiempo, lo espanta con la mano, pero vuelve inmediatamente Claro, al claro. sector donde había elegido picar. Y es muy característico de esa parte del mosquito. Claro. Es negro con unas... los artrópodos, digamos, tienen ciertas características, Claro. céfalo, tórax, abdomen, alas, en este caso, y particularmente las patitas, tiene y 3 negro. pares de patas, blanco y negro. Blanco y negro, ¿Eh? sí. Aquellos que no lo ven, bueno. Sí, no, pero es importante Pero verlo se porque, ve, se ve, porque se no le es el nota, ¿eh? mosquito común que hincha de noche, Claro, que nos vuela que por hay acá una- y nos pegamos Claro, el bife. Tal cual, tal cual. Este mosquito, otra característica que tiene, la hembra, hay 2 horas del día más importantes que ataca, que es entre las 8 y las 9 de la mañana Sí, y entre las 6 y las 20 horas, o sea, entre las 18 y las 20 horas. bien. Esas son las horas más, digamos, a tener cuidado. ¿Y después dónde se esconde? Y después vuelve a la ovitrampa o se mete a dormir en la corteza de los árboles, debajo de las ¿Y hojas si de las está plantas. dentro de la casa, que en algún, Y en algún rincón? exacto, sí. ¿Qué hay lo que hacer? Hay que tirar raid por todos lados. Hay que tirar raid, o sea, el raid que es piretroide, es eficaz y es muy poco irritativo para las personas y no es venenoso para las personas. Bien. El uso de mosquiteros es importante. Otra cosa importante que viene al caso, digamos, para el control, tenemos que tener en cuenta el que esto va a durar aproximadamente 2 semanas, 3 semanas este pico Claro, alto que tenemos claro. de Porque son las de acción. lluvias, después viene el frío. Y después viene el frío. Con la Y ahí ya primera, no le con la gusta. primera helada, chau. ¿Es verdad, doctor? Yo escucho, perdón que no quiero, nos queda poquito tiempo, porque tengo tantas preguntas. ¿Es verdad que después como que el huevo queda ahí y cuando Sí, vuelve... es viable. Un año después puede ser viable. Eso lo Sí, que... sí. Sí, que sí, por queda eso, dando si yo vueltas. encontré una botellita seca en el patio y la dejé, Sí. posiblemente el año que viene, cuando se humedezca, Mira, eclosione el bueno, huevo. eso es importante, vamos conociendo del dengue, por eso es tantas preguntas, yo me imagino que Sí. usted del otro lado también, Sí, sí. que Es muy- también es... Muy importante ahí tener en cuenta. Claro. Y obviamente no hay vacuna. No hay vacuna. La vacuna está ¿Con en qué fase de ¿El experimentación. virus ese con qué se trata? El virus se trata nada más que medidas sintomáticas, se utiliza primordialmente el paracetamol. Claro, como todo virus tiene un proceso y se va. Sí, y se va y se cura en la mayoría de los casos. En este caso, en este momento, en la provincia, estamos teniendo de los 4 subtipos de virus dengue que transmite el mismo mosquito, el serotipo 2, que es bastante agresivo per se. Las personas que lamentablemente fallecen o se agravan seriamente por el efecto del dengue Sí. son aquellas personas que, estando ya infectadas, reciben una nueva carga viral, o sea, los pica de nuevo el mosquito introduciendo Otra cepa. otra cepa. Ah. Entonces esa persona lamentablemente hace lo que se denomina dengue hemorrágico, porque la acción del virus es inhibir la formación de ciertas proteínas de la propia sangre que ayudan a mantener la sangre y el líquido, el plasma, dentro de los vasos sanguíneos. Es una proteína que la Sí. coliga. Esa proteína, por efecto del mismo virus, digamos, al ya estar infectada la persona, disminuye su producción, entonces tiende a extravasarse el líquido plasmático hacia los tejidos periféricos. Y eso produce Una hemorragia. hipovolemia. Es como una hemorragia, exactamente el mismo efecto de una hemorragia aguda, cataclísmica, violenta, Colapso del voluminosa. Y ahí puede haber la muerte por shock hipovolémico o colapso hipovolémico, o sea, disminución del volumen sanguíneo. Eso afortunadamente no es la generalidad de los casos, las muertes que estamos teniendo son por ese motivo. Y obviamente... No hay que asustarse tanto, pero claro, hay no hay que- que asustarse tanto, pero hay que pero prevenir. vuelvo a decir que hay que prevenir. Y particularmente en la edad que me toca atender a mí, que es la edad pediátrica, es muy característico el cuadro gripal, febril, el dolor retroocular, o sea, duele por detrás de claro, los ojos, eso. duele mucho la cabeza, duele el cuerpo todo, Los el, huesos, me el dijeron. niño está sumamente decaído, no come, en algunos casos al principio hay vómitos, Ah, un poco lo que hablábamos antes, Claro, antes sí, de sí, empezar sí, el programa. Sí, sí.
y algunos hasta pueden tener algunas deposiciones diarreicas al principio. Bien. Tratándose Un montón de cuadros que nos desorientan un montón, doctor. Sí, sí, porque parece una gripe. Y es como los mismos síntomas de la gripe, pero sin síntomas respiratorios. Eso es una ayudita para el pediatra. Porque sin vos mocos. vos te encontrás uno sin moco, ya es raro. Claro. Y te encontrás uno sin tos ni moco, pero muy decaído, con cefalea Ojo, y fiebre. atención. Ese es muy probable que tenga dengue. Claro. ¿Qué pasa? En la edad No hay que pediátrica darles nada, ¿no? solamente se trata el cuadro sintomáticamente, o sea, el paracetamol. Paracetamol. Y lo que obviamente hay que hacer en la edad pediátrica es internar a la criatura para estudiarlo, porque Bien. justamente es la más vulnerable en ese factor de coagulación que se modifica por efecto del virus. ¿Estamos? Bien. Entonces, ese niño tiene que ser evaluado su estado de coagulación y sus glóbulos blancos, rojos y las plaquetas fundamentalmente, sería casi te diría 2 veces por día durante la internación. Cuando vemos que los parámetros se estabilizan y vuelven a la normalidad, ahí lo podés dar de alta. Pero hasta que eso no pase, no lo podés dar de alta porque te puede venir, digamos, este efecto hipovolémico agudo y llevarse la vida de la criatura. Así evitemos que, todo eso. Señoras, mucho cuidado, mucho cuidado. Repelente, raite, la mosquitera, ¿cómo se llama? El tul. El tul para en las cunas de los bebés. Y que no se usaba hace un montón. No se usaba hace un montón. Y el febril agudo, consultar. Consultar porque orienta, el consejo del médico orienta enseguida acerca de lo que hay que hacer en los próximos pasos. Doctor, lo voy a dejar porque tiene que entrar a trabajar ya. Ya, no, seguir trabajando. Es que se nos ha hecho... gracias por su tiempo. No. Es fundamental escuchar todo lo que nos ha traído, todas las indicaciones en estos aumentos. Así que lo principal es prevenir, como siempre, prevenir. Y sí, en este caso, misión de la comunidad. Es misión de la comunidad. Doctor, muchas gracias. No, un placer, gracias a vos, Marcelo. Un placer. Bueno. El doctor Alejandro Lucchesi, como siempre, se nos quedó re corto. Por mí estaría hablando 1 hora más con el doctor, pero se tiene que ir a trabajar, entra a trabajar en un ratito. Pausa, ya venimos.